Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Agradecemos la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes esta vez analizaremos un proyecto de ley que ha estado pendiente por más de 4 años. Nos referimos a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la señal de la radio de la Asamblea Nacional, y nos pueden seguir asimismo por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La historia de la Ley de Tierras se remite al primer informe entregado el 13 de marzo del 2012. Aquí el resumen del largo caminar de esta normativa. El informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales compendia 5 proyectos de ley y tiene como objetivo normar el uso y acceso a la tierra rural y su función social y ambiental. La ley regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra. Procurará garantizar la soberanía alimentaria y buscará mejorar la productividad. Establece el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatorianos y montubios. Se entiende por tierra y territorio en posesión ancestral el espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral ha generado históricamente una identidad diferenciada en base a una construcción social, cultural y espiritual, desarrollando actividades productivas, económicas y su forma de propiedad adaptada a sus condiciones naturales particulares. El proyecto aborda temas como la propiedad de tierra rural, acceso equitativo a la tierra, agricultura familiar, Fondo Nacional de Tierra, ordenamiento a la producción agraria, unidad productiva familiar, derecho a la tierra comunitaria y territorio de los pueblos y nacionalidades. Asimismo, fija lineamientos de la política agraria, función social y ambiental de la tierra rural, redistribución de las tierras rurales, garantía de la soberanía alimentaria, entre otros aspectos. En el informe para primer debate, la Comisión de Soberanía Alimentaria sugiere que se realice la consulta prelegislativa sobre el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Hernández. Luego de tantos años, esta ley cumplirá con garantizar la equidad en el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y promover la equidad entre lo rural y urbano, como se ha venido diciendo. Bueno, esos son los objetivos y eso es lo que buscamos y aspiramos. No puede haber una verdadera transformación del país ni tampoco cambio de la matriz productiva si es que al mismo tiempo no se logran cambios sustanciales en lo que tiene que ver con la tierra. Esta es una de las leyes más importantes. La ley de recursos hídricos fue un paso, pero ahora también esta ley que apenas inicia el debate, vamos a tener todavía tiempo para discutir, vendrá luego el segundo debate, vendrán todos los trabajos que podemos realizar en torno a la comisión, pero creo yo que aborda los principales problemas que tiene el país en cuanto a lo que tiene que ver, a lo relacionado con el tema agrario. Pero, en primer lugar, esta ley parte de reconocer los derechos vinculados con el tema de la propiedad de la tierra, que yo creo que esto es importante. Reconoce como concepto y además como normativa lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Este es otro elemento importante. Pone también orden en lo relacionado con la autoridad nacional agraria, con la autoridad que tiene que ver con el manejo de la tierra. De igual forma, cumple una aspiración constitucional que hasta ahora no había sido posible que se lo haga, que es el Fondo Nacional de Tierras. Esta también es una cosa importante. Genera el sistema de información pública para poder mirar adecuadamente cómo es la estructura de tenencia de la tierra, pero también cuál es la capacidad del país en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Este es otro de los elementos centrales que tiene la ley. Y yo diría,
otros aspectos fundamentales como el de la planificación. Yo creo que no hay que dejar de mirar que se tiene que preservar también como un patrimonio de todos los ecuatorianos la posibilidad de seguir manteniendo tierra rural que nos permita garantizar la soberanía alimentaria, y por otro lado también el tema de la regularización de tierras es un elemento central. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Una ley redistributiva, asambleísta Torres? Bueno, hace 20 años se dictó la ley del sector agrario en 1994, en la exposición de motivos de la ley de tierras que será debatida en la Asamblea, se hace una referencia especial a la ley de 1994 y no una referencia positiva, sino hay una serie de cuestionamientos en la exposición de motivos por el hecho de que la ley de 1994 fue patrocinada básicamente por el gobierno de aquel entonces, se la acusa de neoliberal y de tantos otros pecados más. A mi modo de ver, sin razón, porque la ley de 1994 fue un paso adicional después de la reforma agraria que se había hecho en el país, que tampoco fue una reforma agraria exitosa. Entre los objetivos de la ley de tierras se menciona la soberanía alimentaria. Ello significa que el Ecuador produzca para el consumo interno y por supuesto para la exportación, y es un objetivo indudablemente positivo. Adicionalmente se pone mucho énfasis en la función social de la tierra y en la función ambiental. La ley establece una serie de causales para que se pueda afectar vía expropiación fundamentalmente propiedades que no cumplen la función social, que no cumplen la función ambiental y que tampoco están contribuyendo a la seguridad alimentaria del país. La ley incorpora igualmente nuevas figuras. Este banco o fondo de tierras, por ejemplo, es algo nuevo que tendrá que ser debidamente desarrollado. Incorpora la figura de los contratos agrarios. 30 segundos. Que también vienen a constituir una innovación en las relaciones de compra-venta, de arrendamiento, de trabajo conjunto que puede hacerse en el agro ecuatoriano. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ya lo citó el asambleísta Torres, el tema de la expropiación cuando las tierras no cumplen con una función social y ambiental. ¿Cómo está planteado proceder en estos casos, contemplado en el artículo 95 de la ley? Sí, yo creo que en esto vale ser claro que esto ya existe en la norma constitucional, esto ya está en la norma constitucional. Toda propiedad tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos? La función ambiental y la función social. De tal forma que no es que ahora se instituye con esta ley estos aspectos, sino que ya son parte de la norma constitucional. Y partimos de lo que dispone la propia norma constitucional en el artículo 276. ¿Qué dice? Solo leo el segundo numeral. Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Y en función de esto, en esta ley se plantean como elementos centrales. Uno, garantizar la soberanía alimentaria. Para poder pensar en el cambio de matriz productiva, primero hay que asegurar que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos comer, y no solo comer, sino además alimentarnos de forma nutritiva. Este es un elemento básico, y que el país pueda producir esto nos da una confianza y nos da seguridad. Segundo, elevar la productividad. Esto es importante, y en la ley se rompe viejos esquemas de, por ejemplo, determinar a través de la norma legal cuánto es latifundio, porque con la variedad de pisos climáticos que tenemos, efectivamente un determinado número de hectáreas puede ser latifundio en una región y no en otra. Entonces eso tendrá que ser fijado precisamente por la autoridad nacional. ¿Cuál es el objetivo ahí? Sobre todo el tema de la productividad. Otro elemento que busca es mejorar la calidad del empleo y el ingreso de los productores. Esto también es importante, favorecer las posibilidades de acceso a los pequeños productores y regular el latifundio, el acaparamiento de tierras, conservar el suelo, la biodiversidad, y yo diría algo adicional, también provocar la asociatividad de los minifundistas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, de los elementos citados por usted, hace poco se entendería que estaría de acuerdo con este proyecto de ley. Tengo algunos reparos. ¿Cuáles serían estos? Bueno, para poner en contexto el tema, en Alemania no se está discutiendo una ley de tierras, en Holanda tampoco, ni siquiera en Estados Unidos, pero sí se discute de leyes de tierras y leyes agrarias, particularmente en los países andinos. Y ello tiene una razón de ser histórica,
porque básicamente en la sierra ecuatoriana hubo una serie de comunidades indígenas que no tuvieron acceso a la tierra como sí tuvieron pues aquellos conquistadores, descendientes de los conquistadores, y eso generó un gran proceso de reforma agraria. Pero el Ecuador del siglo XXI, el Ecuador del 2015, no es el Ecuador de 1960, de 1930, y en algunos aspectos el proyecto de ley que vamos a debatir, la ley de tierras, trata el tema territorial en el país como si el Ecuador estuviera todavía en 1930. Incorpora, es verdad, algunas innovaciones, pero ve hacia atrás, como que estuviésemos un siglo, y no es así. ¿Cómo qué elementos, por ejemplo? En el tema, por ejemplo, de la redistribución de la tierra, se desconoce una realidad. No es la situación de la costa ecuatoriana, por ejemplo, de la cuenca del Guayas, igual a la situación en materia de tierra, de ocupación, de utilización, de lo que ocurre en el centro del país, o lo que sucede en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana. En Ambato, por ejemplo, no existen extensiones agrícolas que pasen de las 10, 15 o 20 hectáreas. 30 segundos. Existe el minifundio, y de estudios que se han hecho, es el minifundio más productivo. Por consiguiente, esa es una situación distinta a la del resto del país. En la provincia de Tungurahua ya cambia en algo la situación, pero no hay las extensiones que llaman la atención, digamos, de la costa. En Tungurahua, que alguien tenga una propiedad de 30, 40 hectáreas y es hacienda, en otros lugares no. Por eso es que esta ley tiene que reconocer la gran diversidad que existe en el país para que tengamos una ley equitativa que se ajuste y que produzca los efectos que se buscan, especialmente en cuanto a la soberanía alimentaria. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, con esto nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, abordamos lo que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Regresamos con más. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador. El portal también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. ¿Qué dice la ciudadanía sobre esta ley? Lo revisamos enseguida. Todavía hay concentración de la riqueza, todavía el campo está en manos de grandes oligarcas y eso tiene que articular el gobierno, que cumpla con la Constitución. Comprando con la plata, sí, pero no arbitrariamente. Eso sería lo posible. Hay tierras que están baldías y no le hacen producir, pero los que menos tienen, que les dejen ahí. Yo veo mal, porque cada quien es dueño de lo suyo y con lo suyo puede sembrar o hacer lo que la persona desee. Entonces eso tiene que pensar el gobierno, el municipio, cualquier institución encargada de la producción de la tierra para que organice y normatice ese sistema. Porque prácticamente los agricultores dejaron abandonado el campo, pues entonces alguien tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Para la producción. Creo que ahora parece que este gobierno, ojalá de corazón les esté dando, entregando, ¿no? en propiedades, porque ha habido gobiernos que aquí dan un edificio y les quitan. Mire usted que creemos que solo con el petróleo, no, si el Ecuador no ha vivido del petróleo, sino de la agricultura, de muchas cosas. Bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. ¿Algo que decir respecto de lo dicho por el asambleísta Torres en el último bloque? Sí, que esta ley es absolutamente diferente a la que se provocó en los años 60, 70, que el objetivo fundamental era efectivamente el tema de la reforma agraria y también tiene consideraciones distintas a la ley del 94. Lo que se busca, diríamos, si podríamos poner un calificativo, son más bien objetivos modernizadores. Estamos buscando el tema de productividad. Este es uno de los elementos que se trabajan en la ley. Lo mismo el de la eficiencia de la tierra, evitar su acaparamiento, mejorar en algo las posibilidades de su acceso y redistribución y al mismo tiempo garantizar, esto sí creo yo que está acorde a la Constitución, la sostenibilidad ambiental de la tierra.
con mira sobre todo a poder garantizar el abastecimiento alimentario. O sea, son objetivos completamente diferentes y eso uno puede ver en la estructura de la ley que está planteada. Incluso respecto de los temas de las causales de expropiación, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Cuando las tierras aptas para la explotación agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola no cumplan con la función social, la función ambiental. Esta es una de las causales de expropiación. Cuando su explotación se realice empleando prácticas inadecuadas, ¿sí? Y está claramente definido que se entiende por eso. Cuando las tierras rurales que dispongan de las aptitudes apropiadas para la producción agropecuaria se hayan mantenido inexplotadas. Esto es importante. Con esto no solo se beneficia el Estado o quienes vayan a ser adjudicatarios de esas tierras, sino se beneficia el Ecuador. Y en la propia ley se establece un procedimiento en el que incluso a la persona que tiene sin explotar se le deja 1 año para que pueda volver a darle a la tierra un uso productivo. De igual forma, por reconcentración de tierra rural en los términos y condiciones que la ley establece. Y cuando el predio rural esté sujeto a presión demográfica, que es una causal que está desde la ley del 70, de tal manera que están claramente reguladas aquí las causas por las que se expropia y de ninguna manera se atenta a la propiedad. Eso sí, se busca fomentar la producción. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Un concepto interesante que se incorpora en esta ley es de la unidad familiar. Inclusive, dentro de las causales de afectación, se dice que si la unidad familiar está a cargo de la propiedad, la causal para afectar y para expropiar prácticamente se desvanece. Y la unidad familiar está tratada porque en nuestra zona rural ecuatoriana lo que tenemos básicamente es a un conjunto de familias dedicadas a la producción. Familias que no han tenido el respaldo que deberían tener. En este punto la ley debería ampliar las garantías y sobre todo ocuparse también de la forma como pueden acceder al financiamiento para cultivos, para cosechas e inclusive para procesamientos y comercialización agrícola. Muchos de aquellos que se dedican al campo, que no es fácil por cierto y que no es altamente rentable, muchas veces no es ni siquiera rentable, deben recurrir a los famosos chulqueros rurales y son víctimas de personas que prestan el dinero y acosan a los agricultores. Entonces, si se quiere dar un apoyo a la unidad familiar, debería pensarse también en el acceso al crédito. Ese es un tema importante que trae esta ley. Otro asunto tiene que ver con la delimitación de zonas urbanas de expansión y zonas rurales donde podrían existir asentamientos humanos. ¿Cuál es la preocupación que tengo? El COTAT establece dentro de las competencias municipales la delimitación del territorio cantonal. Y en esta ley se le da algunas competencias a la autoridad de la tierra para que también resuelva delimitaciones. Me pregunto yo, en una parroquia rural, el municipio dice que esa no es zona de expansión agrícola y la autoridad dice sí es zona de expansión agrícola. Allí podría ocurrir un conflicto de competencias. Ese tema tiene que estar debidamente delimitado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sin duda de tener una réplica respecto de estos elementos. Antes, plantearle nada más una inquietud. Se reconoce la propiedad ancestral de la tierra y se establece una diferencia entre tierra y territorio. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos de estas determinaciones? A ver, creo que es importante reiterar que la posibilidad de que un territorio sea urbano o sea rural tiene que basarse en consideraciones técnicas. Por lo tanto, habrá que mirar, más allá de salvar las competencias de uno y de otro, que el delimitar adecuadamente lo que es urbano y lo que es rural ayuda a que aquellas tierras que son ricas y que pueden precisamente permitir su aprovechamiento agrícola no sean destinadas a la expansión urbana. Tenemos en este momento un problema, yo diría, y es que antes que expandir las ciudades, quizá hay que aprovechar mejor la utilización del suelo urbano y por ende no es adecuado pensar que solo nuestras ciudades se extiendan, sino también cómo se utiliza mejor el suelo urbano. Efectivamente, en la ley, como usted señala, incorpora todo lo que tiene que ver con la regulación de tierras colectivas, comunitarias y también el criterio de territorios.
Aquí hay que tener estas consideraciones. En primer lugar, las comunas tienen una normativa que es constitucional, en el sentido de que son imprescriptibles, inembargables, que son inalienables. Sin embargo, tenían que ser también materia de regularización, tienen que ser materia de regular lo que pasa en las tierras comunales, para evitar efectivamente que incluso desaparezcan. Este es un tema que está pendiente, creo yo, que la ley aborda. Tenemos unos límites constitucionales que hay que ver cómo se salva. Y en el caso de territorios, estamos hablando en este sentido no solo de la propiedad individual, sino la propiedad colectiva que puede existir sobre determinado espacio, en el que hay que preservar no solo esa tierra, sino también esa tierra como base de la materialización de la cultura que está asentada ahí. De tal manera que estos son temas importantes que ahora se incorporan en esta ley. Gracias. Asambleísta Torres. Bueno, en consideración a que la ley también trata sobre la propiedad de las comunidades y por lo tanto involucra derechos colectivos, esta ley, no sé si en su totalidad o al menos en esa parte, debe ser sometida a una consulta prelegislativa, como precisamente se recomienda en el informe. Con la consulta prelegislativa podría formalizarse el debate y la aprobación en la Asamblea. Si no existe esa consulta, difícilmente podría la Asamblea aprobar. En el informe debería explicarse si la consulta es solamente sobre la parte que trata de los territorios de las comunidades indígenas o sobre la integralidad misma del cuerpo legal. Algo interesante que se menciona en la ley es que el Estado, las empresas públicas y otras entidades del sector público no podrán tener bajo su control, administración, propiedades que tengan fines agrícolas. Salvo, por supuesto, que un consejo provincial tenga alguna actividad relacionada con el desarrollo agropecuario, pero en general, aquellas entidades estatales que ahora administran, gestionan haciendas que fueron incautadas, por ejemplo, con esta ley van a tener que trasladar de manera inmediata a aquellos que desde el ámbito comunitario o privado pueden gestionarlas y explotarlas. Y eso es correcto, porque si la burocracia pública está a cargo de esta gestión, ya vemos lo que normalmente ocurre. Liquidan, quiebran, no producen y simplemente dan un espectáculo desagradable y negativo sobre la forma como tiene que gestionarse la propiedad de la tierra. 20 segundos. Otro de los temas que voy a tratar es el que tiene que ver con los contratos agropecuarios. Es una nueva figura jurídica que se incorpora en la ley y que va a permitir una relación un tanto distinta entre comprador y vendedor en tierras rurales, entre el arrendatario y el arrendador y entre aquellos que se contrata para que gestionan el trabajo en la tierra y en el campo. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, con esto nos vamos a una nueva pausa. Enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con el último bloque de Tesis y Antítesis. En 3 minutos cada asambleísta deberá concluir ya con sus ideas. El tema de esta semana, el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. ¿Esta ley blinda al campesino ecuatoriano ante la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea? Mire, eso demanda de una serie de políticas. Creo que en esta ley hay que tomar algunos recaudos, pero eso no solo se tiene que ver con el acceso a la tierra, sino con una serie de mecanismos, de apoyos, de incentivos a la producción que puedan también permitirle al campesino ecuatoriano tener alguna posibilidad en ese marco. Esta ley, como bien se ha señalado, tiene necesariamente que vivir un proceso de consulta prelegislativa. Creo que además ya está previsto tanto en la norma constitucional como también en la disposición de la Corte sobre qué tiene que hacerse, pero más allá de que puedan existir uno o varios artículos que estén relacionados con los derechos colectivos, es una oportunidad para que se discuta sobre el conjunto de la ley. Me parece que otro de los temas que hay que mirar con mayor profundidad de los desarrollos que aún la ley tiene es el relacionado con la asociatividad. Si bien aquí no se define lo que es un latifundio, se establecen causas claras respecto de la expropiación, creo que también hay que considerar que uno de los problemas es precisamente el minifundio. El minifundio que, como en el caso de Tungurahua, ha demostrado que tiene también, aspectos importantes, como por ejemplo permitir la democratización. Sin embargo, si la cantidad
de tierra que se tiene es demasiado escasa, no se permite adecuadas condiciones para la agricultura, así ésta se haga en la familia. Por lo tanto, hay que todavía en la ley generar muchísimos y ver mecanismos que propendan a la asociatividad, porque asociando se puede resolver de mejor problema temas como el de riego, como el de asistencia técnica, como el de mercado, que es uno de los principales problemas, y también como el precio de los productos campesinos. Creo que otro de los temas que hay que mirar es que no se puede pensar en una ley de tierra solo desde un enfoque productivista, ¿sí? Hay que pensar que la tierra también es la base material en la que viven los pueblos. Por lo tanto, también hay que pensar en un enfoque de otra naturaleza cuando hablamos de la ley de tierra. También creo que a la ley le falta aún desarrollar mecanismos que permitan, sobre todo, responder una pregunta central: el acceso de los campesinos sin tierra. ¿Qué pasa? Y en el Ecuador tenemos una cantidad de campesinos sin tierra. Y ahí vienen otros temas, como el de la plusvalía, como la regulación del mercado de tierras, cómo evitar la especulación de la tierra, cómo combatir esa especulación que existe en el mercado de tierras. Todos esos aspectos yo creo que aún tienen que desarrollarse y que profundizarse. Este es un proyecto que apenas estamos arrancando en el debate. Va a haber todo el proceso de consulta prelegislativa y creo yo que aquí es importantísima la participación de los actores, de campesinos, de indígenas. Tienen que participar activamente para tener una ley acorde con las necesidades del país, pero también que sea un paso en la construcción de la justicia social. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus reflexiones finales. Bueno, sobre la pregunta que usted hizo en cuanto a las consecuencias que tendría esta ley frente a la inminente suscripción del acuerdo comercial con Europa, me parece que será altamente ventajoso para el agricultor ecuatoriano, porque la agricultura ecuatoriana es complementaria y muchos productos que ahora los consumimos podrían ser objeto de exportación a Europa. Hace pocos días el Parlamento Europeo amplió las preferencias europeas en beneficio de Ecuador, lo cual beneficia también a los productos agrícolas nuestros. El ministro suscribió el acuerdo que tendrá que ser discutido en los diferentes parlamentos europeos y también en la Asamblea ecuatoriana. Ojalá hubiéramos tenido un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, como lo tienen Colombia y Perú, que lograron negociarlo tan bien que la agricultura de esos dos países no ha sido afectada. Yo veo entonces que la integración básicamente con Europa, que es lo que tenemos por delante, no va a perjudicar a la agricultura, y la ley de tierras tal como está concebida no veo tampoco que sea un obstáculo en este proceso que día a día toman países como el Ecuador y que tomaron ya Colombia y Perú de integrarse a mercados más amplios como el mercado europeo. Se discute, por ejemplo, estos días cuáles serán las consecuencias del desbloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba. Una de ellas va a ser que los estadounidenses le van a vender arroz a Cuba. En otras palabras, en los temas comerciales, en los temas políticos, siempre está de por medio en el comercio la agricultura. Y el Ecuador tiene con esta ley, ojalá, que sacar el mayor provecho para que tengamos altísima eficiencia en la producción local, no solamente para el mercado interno, sino también para la exportación, más allá de los productos que ahora se exportan. En el plan del buen vivir, por ejemplo, se menciona que debería haber un cambio, que deberíamos dejar de exportar productos primarios. Pero esa es una equivocación del plan del buen vivir. El hecho de exportar productos primarios a un país le dota de una serie de ingresos, y si puede adicionalmente exportar productos manufacturados, elaborados, ya en el caso agrícola, la situación de un país mejora. Yo le comentaba hace poco que en la ley de tierras se establecen nuevos contratos agrarios. Es una figura interesante porque va a dar muchísima seguridad a quien es dueño de una tierra y celebra un contrato con alguien que le gestiona y le administra. La ley en este punto establece que aquel que administra, que gestiona, difícilmente podrá hacerse dueño. Ello va a permitir la seguridad jurídica, me parece bastante bien. Se modifica, sí, en algo el contrato de compra-venta y el de arrendamiento que se ha venido utilizando en el campo ecuatoriano, sujeto a las normas del Código Civil. Pero son fórmulas que debemos de estudiarlas para que tengamos básicamente en el campo a los dueños, y si los dueños no pueden por sí mismos trabajar, que sean otros, bajo estas figuras contractuales nuevas que se incorporan en la ley de tierras. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios.
Amigos, hemos abordado varios elementos que tienen que ver con el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Recuerden que en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.